¿Has escuchado hablar del estado de bienestar? Seguramente sí. Ese mecanismo a través del cual el Estado, el gobierno, promete resolver la vida de todos. Pero ¿quieres saber en qué termina todo este maravilloso cuento del estado de bienestar? Vamos a verlo. Durante siglos la gente vivió sin saber y sin siquiera pensar que el Estado podía o debía encargarse de su vida. No había ministerios de salud, ni secretarías de salud, ni seguros de desempleo, ni jubilaciones automáticas. Las comunidades, las iglesias, las familias y las asociaciones privadas se ocupaban de lo que hoy llamamos problemas sociales. Si un obrero envejecía, sus hijos o su gremio lo sostenían. Si alguien enfermaba, acudía a la solidaridad de su entorno, de la gente que estaba cerca, o a pequeñas sociedades de ayuda mutua. No había un sistema que fuera perfecto, pero había algo esencial: la responsabilidad personal y comunitaria. Antes de que el Estado reclamara ese rol de papá bueno, ese rol paternal, la vida social se sostenía en redes espontáneas de cooperación. En Inglaterra, por ejemplo, existían desde el siglo XVII asociaciones voluntarias de obreros que aportaban pequeñas cuotas voluntariamente para ayudarse entre sí en caso de enfermedad, accidente o simplemente vejez. Eran instituciones privadas, sin burocracia, sin impuestos, sin decretos. En Alemania existían los fondos de ayuda formados por artesanos, por ejemplo. En Francia, las llamadas cofradías cumplían funciones similares. Eran formas primitivas, si quiere, de seguro mutuo, pero profundamente humanas. Cada persona sabía que su bienestar dependía de su propio esfuerzo y del apoyo voluntario de quienes lo rodeaban. La caridad y la solidaridad eran actos de decisión libre, no de obligación legal. Y esa diferencia lo cambia todo. Una cosa es ayudar, otra es que te quiten para ayudar por ti. La idea de que el Estado debía garantizar seguridad social no nació de la compasión ni de un gobernante muy bueno, sino del cálculo político. Al finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, canciller del Imperio Alemán en aquel entonces, enfrentaba una creciente amenaza socialista. Los obreros, que ya estaban siendo atraídos por los discursos revolucionarios que ya empezaban a joder desde entonces, comenzaban a organizarse contra el poder político. Bismarck, que era astuto, un conservador pragmático, comprendió algo fundamental. Si el Estado lograba presentarse como protector de los trabajadores, estos dejarían de ver al socialismo como su salvación, como una opción. Así, entre 1883 y 1889, creó las primeras leyes de seguro obligatorio de salud, accidentes laborales y vejez. Fue el nacimiento del estado de bienestar que hoy conocemos. Pero detrás del discurso paternal había una estrategia de control, por sobre todas las cosas. Bismarck mismo lo dijo: quien tiene una pensión difícilmente se va a sublevar contra nosotros. El bienestar no era un acto de generosidad, sino una herramienta de obediencia. A cambio de la seguridad prometida, los ciudadanos debían entregar una parte de su libertad. Simple. El modelo bismarckiano se propagó como una mancha de aceite por todo el mundo. A comienzos del siglo XX, Inglaterra lo imitó con el National Insurance Act de 1911. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Europa destrozada, el estado de bienestar se consolidó bajo el lema de reconstrucción social. Nacieron los sistemas de salud universales, las pensiones estatales, los subsidios de desempleo, la educación gratuita. Los políticos descubrieron que no había mejor herramienta de poder que prometer seguridad a la gente. Cada nueva crisis económica, sanitaria o incluso otra guerra se convertía en una excusa para ampliar las funciones del Estado. Y así iba creciendo. Así, paso a paso, el ciudadano fue delegando su vida al aparato burocrático, su salud, su retiro, su educación, incluso su moral. El Estado pasó de ser un árbitro
de la ley a ser un padre bueno, omnipresente. Lo que empezó con un aparente gesto de protección se transformó en un sistema de dependencia total. Hoy millones de personas en el mundo no pueden imaginar su existencia sin esos subsidios, sin esas becas, sin ayudas o seguros gratuitos, que en realidad no lo son. La pregunta incómoda es, ¿de dónde sale ese bienestar? Porque nada de lo que el Estado entrega es gratuito. Todo se paga, solo que el pago está disfrazado. Al principio, los gobiernos financiaban el sistema aumentando los impuestos. Inventaban algo, subían impuestos. Pero con el tiempo llegaron al límite. No podían seguir extrayendo más sin destruir la economía. Entonces recurrieron al endeudamiento, pedir prestado. Y finalmente, a la emisión monetaria, que esa es la forma elegante de decir que imprimen dinero para cubrir lo que no tienen. Cuando el Estado imprime dinero, no está creando riqueza. Cuando que haya más dinero, no significa que haya más riqueza. La roba silenciosamente a través de la inflación. Lo que entregan con la mano como subsidio, lo quitan con la otra mediante la devaluación de la moneda. Es un impuesto invisible que castiga especialmente a los más jodidos, a los más pobres, porque sus ahorros y salarios pierden valor todos los días. Cuando vayas al supermercado y veas que la manzana que compraste ayer hoy cuesta más, ya sabes por qué. Basta mirar los ejemplos que hay. En España, el sistema de pensiones colapsa lentamente porque hay cada vez menos trabajadores activos y más jubilados. La gente no quiere tener hijos porque sale muy caro y los jóvenes se están acabando. En Estados Unidos, la deuda pública supera los 34 billones de dólares. En Francia, cada intento de reforma del sistema de jubilaciones provoca revueltas callejeras increíbles, como si trabajar un par de años más fuera una injusticia cósmica. Y lo más paradójico es que el país que inventó el estado de bienestar, o sea, Alemania, reconoce ahora que ya no puede sostenerlo. Hace apenas unos meses el canciller alemán Olaf Scholz, espero estarlo diciendo bien, declaró públicamente que el modelo de bienestar social alemán no es sostenible y que de continuar así Alemania irá a la quiebra. Lo dijo sin eufemismo. Los gastos en pensiones, salud y ayudas sociales han sobrepasado la capacidad fiscal del Estado. Alemania, la cuna del sistema, enfrenta el destino de su propio invento. La misma maquinaria que prometió seguridad ahora amenaza con arruinarla. Y no es una excepción, casi todas las economías occidentales están repitiendo ese mismo patrón. El problema del estado de bienestar no es solo económico, también es un problema moral. Cuando el individuo deja de ser responsable de sí mismo, de su destino, pierde también su autonomía. La ayuda que no depende del mérito propio, sino de la necesidad declarada, transforma al ciudadano en un súbdito. Y cuando la gente se acostumbra a recibir, exige más, sin preguntarse de dónde sale esa ayuda. El Estado, para mantener la ilusión, se expande, crea nuevos ministerios, nuevas secretarías, nuevas leyes, nuevos programas, y así se vuelve cada vez más necesario y indispensable para los mismos a quienes empobreció. Es una trampa perfecta. El poder político se alimenta de la debilidad que él mismo genera. El ciudadano deja de confiar en su esfuerzo y pasa a confiar en su gobernante. Deja de agradecer lo que tiene y comienza a reclamar lo que le deben. Y en esa lógica, la libertad se convierte en una molestia, porque quien depende del subsidio teme perderlo. El Estado promete bienestar, sube impuestos para financiarlo, la economía se estanca, sube la deuda, se imprime dinero, sube la inflación y entonces promete más subsidios para seguir protegiendo a los que la propia inflación empobreció. Es un círculo vicioso que perpetúa la pobreza y la obediencia, por supuesto. El ciudadano cree
que el Estado lo cuida, pero en realidad lo mantiene dócil, obediente. El político aparenta generosidad, pero lo que está haciendo es comprando lealtad. El burócrata administra derechos, pero vive del dinero ajeno. Y lo más trágico es que muchos defienden este sistema creyendo que es justo, sin notar que son esclavos de una maquinaria que los necesita, pero los necesita dependientes. No dudo que alguien que me esté viendo piense que prefiere que le den a tener que salir a trabajar para obtener lo que necesita. No lo dudo. Hoy los estados ya no pueden subir más los impuestos. Los ciudadanos están al límite. Así que recurren a lo que les dije, a la deuda pública y a los bancos centrales. La deuda se vende como una promesa. Pagaremos más adelante. Pero ese más adelante nunca llega. Los intereses se acumulan y las futuras generaciones, que aún no viven hoy, son los que van a pagar esa deuda. No tienen ninguna culpa, pero la van a pagar. Y cuando ni la deuda alcanza, el Banco Central interviene, crea dinero de la nada, lo llaman expansión cuantitativa, pero no es más que una versión sofisticada de la falsificación de dinero. Solo que cuando lo hace un ciudadano, es falsificación y va preso. Cuando lo hace el Estado, lo aplauden. La consecuencia es inevitable. Inflación, pérdida del poder adquisitivo, distorsión de los precios y finalmente, crisis. En última instancia, el estado de bienestar se financia empobreciendo a los mismos que dice que protege. Basta mirar los sistemas de salud colapsados de Reino Unido o Canadá, donde las listas de espera para una cirugía superan los 6 meses, o las jubilaciones españolas que apenas alcanzan para sobrevivir, mientras el Estado sigue cobrando impuestos a quienes ya no pueden trabajar. En América Latina el discurso del bienestar se usa para justificar dictaduras que reparten pobreza a granel, a cambio de sometimiento. Ahí está Cuba, Venezuela, Nicaragua. 3 ejemplos donde el Estado se convirtió en benefactor absoluto y dueño total de las vidas de sus ciudadanos. El bienestar estatal siempre termina degenerando en control político. ¿Hay salida? Sí. Pero no pasa por reformar el sistema, sino por cambiar la lógica de la dependencia. La primera alternativa es devolver al ciudadano el control de su dinero. Permitir que cada persona elija cómo quiere ahorrar para su vejez, cómo asegurarse para educar a sus hijos, sin intermediarios forzosos, sin el Estado. La segunda es recuperar la idea de sociedades voluntarias, como aquellas que existían antes de Bismarck, antes de que Bismarck lo echara a perder todo. Cooperativas, mutuales, asociaciones de ayuda, organizaciones comunitarias y privadas, capaces de resolver problemas sin ningún tipo de coerción, ni impuestos, ni nada. Y la tercera, la más importante, es reconstruir la cultura de la responsabilidad, porque sin responsabilidad individual no hay libertad posible de ninguna manera. El pueblo que entrega su sustento al Estado, entrega también su destino. El estado de bienestar se presenta como una conquista moral de la civilización moderna, pero en realidad es el disfraz más sofisticado que ha encontrado el poder político. Promete justicia, pero produce sumisión. Promete igualdad y genera resentimiento. Promete seguridad y fabrica miedo. Al final, los supuestos favorecidos son los que pagan el precio más alto. Pagan con sus impuestos, con su inflación, con su dependencia, incluso dependencia emocional. Pagan con la pérdida de su autoestima y con la idea profundamente falsa de que sin el Estado no podrían vivir. El estado de bienestar no es un triunfo del progreso, sino una derrota de tu libertad. Un sistema que comenzó como promesa de seguridad y terminó convirtiéndose en una máquina para controlarte, para controlarnos. Y tal vez, cuando la crisis obligue a desmantelarlo, descubramos lo que nuestros abuelos ya sabían, que el verdadero bienestar no se decreta desde un palacio, desde un escritorio, ni se imprime en un banco central.
sino que nace de la responsabilidad del esfuerzo y sobre todo de la libertad. La peor noticia es esta: el Estado se ha metido tanto en tu vida que resulta prácticamente imposible quitárselo de encima. Porque mucha gente no vive, pero sí sobrevive de las migajas que el Estado le da. En fin, ya sabes, si te gustó, si te pareció interesante o útil, no te queda más que suscribirte al canal y nos vemos en el próximo Yo Me Quiero Libre. Chao.